Hola, bienvenidos. En este video explicaré un ejercicio del libro Termodinámica Engel. Se tiene un recipiente de 20 metros cúbicos, sería el volumen 1, que contiene gas nitrógeno a una temperatura de 23 grados centígrados y presión de 600 kilopascal. Se deja escapar algo de nitrógeno, significa que se abrió la válvula, hasta que la presión del recipiente baja a 400 kilopascal y se cierra la válvula. Si en ese momento en que se cerró la válvula la temperatura es de 20 grados centígrados, piden determinar la cantidad de nitrógeno que se ha escapado. Dan la respuesta de la masa en kilogramos. Se tienen tres propiedades del estado inicial y tres propiedades del estado final. La masa que sale es la resta de la masa inicial menos la masa final, masa 1 menos masa 2. El enunciado no nos indica si es gas ideal. Tampoco nos indica si hay que calcular el factor de compresibilidad Z, ni usar ecuaciones de estado más complejas. En este caso, podríamos usar la ecuación de estado directamente o justificar su uso. Una forma de justificar la ecuación de gas ideal es la siguiente. La teoría dice que a presiones muy bajas, donde la presión reducida es mucho menor a 1, el comportamiento del gas es ideal. También indica que a temperaturas reducidas mayores a 2 se supone que es gas ideal siempre que la presión reducida no sea mayor a 1. En resumen, tenemos dos formas de verificar si se comporta como gas ideal. Esta es la carta de compresibilidad. En el eje X es la presión reducida y vemos que a presiones reducidas muy inferior a 1, el factor Z es próximo a 1. El factor Z es el eje Y. Y estas son las curvas de temperatura reducida. Y a temperaturas reducidas mayores a esta curva de 2, también el factor Z es próximo a 1. Si el factor Z es 1, se considera gas ideal. Esta es la fórmula de presión reducida, presión sobre la presión crítica. Y esta ecuación es la de temperatura reducida, temperatura sobre temperatura crítica. Y los valores críticos se buscan en tabla. Trabajaré con las tablas del libro Engel para unidades internacionales. En la tabla 1 se muestran las propiedades del punto crítico. Busco nitrógeno y copio los valores críticos. Regreso a los cálculos. Temperatura reducida va a ser igual a la temperatura, la cual le sumo 273.15 para llevarlos a grados Kelvin, dividido entre la temperatura crítica, Kelvin con Kelvin se cancela, opero y obtengo el valor de la temperatura reducida. Esta temperatura reducida es mucho mayor a 2. Evaluaré la presión reducida. Presión reducida va a ser igual a la presión 1, que es la mayor, y la divido entre la presión crítica, la cual multiplico por 1000 para llevar de megapascal a kilopascal. Kilopascal con kilopascal se cancelan, opero y observo que la presión reducida es muy inferior a 1. Bajo estas condiciones se justifica el uso de la ecuación de gas ideal. Y si no piden justificar, usa la ecuación de gas ideal directamente. Estas dos son las ecuaciones principales para gas ideal. Una está en función del número de moles, donde R es la constante universal de los gases. Y la otra ecuación está en función de la masa. Y como piden la cantidad de nitrógeno que sale en kilogramos, usaré esta ecuación, donde R es la constante específica del gas. Y su valor depende del gas evaluado. Regreso a la tabla 1 de propiedades de los gases. En nitrógeno busco el valor de la constante específica del gas. Sus unidades están en kilojoules sobre kilogramos por Kelvin. Recordemos que las unidades kilojoules sobre kilogramos por Kelvin es equivalente a kilopascal por metro cúbico sobre kilogramos por Kelvin. La constante la he colocado en estas unidades para que sea compatible con las otras unidades que requiere la ecuación. Piden calcular la cantidad de nitrógeno que salió y dijimos que la masa que sale es igual a la masa inicial menos la masa final. Primero debo calcular la masa 1 y luego la masa 2. De la ecuación de estado voy a despejar masa. Como la constante específica del gas y la temperatura multiplican, esta las paso a dividir al lado izquierdo, quedando que masa va a ser igual a presión, que multiplica volumen, dividido entre la constante específica del nitrógeno por la temperatura, quedando así la masa para ambos estados. Para ambos estados se conoce la presión, se conoce el volumen, se conoce la temperatura y se conoce la constante que se buscó en tablas. Inicio con masa 1. Masa 1 va a ser igual a la presión 1, sustituyo su valor, que multiplica el volumen 1, sustituyo su valor, dividido entre la constante específica del nitrógeno, sustituyo su valor.
multiplicado por la temperatura 1, que son 23 grados centígrados, más 273.15 para llevarlos a grados Kelvin. Veamos las unidades. Estas dos unidades las puedo expresar como kilopascal por metro cúbico sobre 1. Y tenemos las unidades de la constante y la temperatura. Para división de fracciones se aplica la multiplicación de externos y medios. Se multiplican los extremos y se colocan en el denominador. Y se multiplican los internos o medios y se colocan en el denominador. Se cancelan kilopascal con kilopascal, se cancela metro cúbico con metro cúbico y se cancela grados Kelvin con grados Kelvin, quedando la unidad en kilogramos. Opero y obtengo la masa inicial en kilogramos. Ahora calculo la masa 2. Masa 2 va a ser igual a la presión 2, sustituyo su valor, que multiplica el volumen 2. Y por ser un recipiente rígido, el volumen 2 va a ser igual al volumen 1 que conozco. Sustituyo su valor. Dividido entre la constante específica del nitrógeno, sustituyo su valor. Multiplicado por la temperatura 2, que son 20 grados centígrados, y se le suma 273.15 para llevarlos a grados Kelvin. Opero y obtengo la masa final en kilogramos. Finalmente calculo la cantidad de nitrógeno que se ha escapado, que sería masa 1 menos masa 2. Sustituyo masa 1 y sustituyo masa 2. Realizo la resta, comparo la respuesta con el libro. Espero que la explicación les sea de ayuda para sus casos y les invito a ver los tutoriales teóricos y prácticos que presento en mi canal.